Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a continuar con nuestro curso aquí en Cursa Virtual de Deleuze y el arte, sensaciones, perceptos, afectos. Hoy sería la clase número quinta y vamos a seguir, esta clase está en continuidad directa, digamos, con la anterior donde veíamos la imagen movimiento, el primer tomo de los estudios sobre cine de Deleuze, y hoy vamos a ver la imagen tiempo, ¿no? Que van a ver es un libro un poquito más extenso que la imagen movimiento. Como pueden ver, acá tenemos seleccionados un montón de párrafos para leer. No sé si podremos leerlos todos, pero vamos a tratar de hacer con la mayoría eso. Así que bueno, sin ir más, sin dar vueltas, vamos a entrar directamente a nuestro material de lectura. Hoy sí lo tenemos ya impreso. Así que voy a leerles nuestro material y después, como siempre, vamos a analizar el texto entre todos. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar. Para situarlos un poco, la imagen movimiento es un texto de 1983, la imagen tiempo, 2 años después, es un texto de 1985. Les comento también, si les interesa, yo no lo pude sumar por un tema de tiempo, porque el programa tampoco da para mucho más. Eh, Están editadas las clases en castellano, las clases sobre cine de Deleuze en la Universidad de Vincennes. Ustedes saben, en general, los libros de Deleuze, también pasa con Foucault, son un poco la consecuencia, son el resultado final de sus clases, ¿no? Y en el caso de Deleuze tenemos, si no me falla la memoria, 3 o 4 tomos, ¿no? De sus clases. Son tomos muy, muy gordos, algunos, un par, que están editados en castellano por Editorial Cactus. Así que los invito, si les interesa ampliar la cuestión de la reflexión cinematográfica en Deleuze, a que lean las clases. Por supuesto que van a encontrar muchos tópicos, muchos temas que trabajamos, otros no, otros detalles que están buenos para explorar. Yo suelo dar un curso este año no, pero probablemente el próximo año lo haga, lo dé de nuevo, de Deleuze y el cine específicamente, porque realmente el material, yo diría que dentro del campo del arte que estamos viendo nosotros, quizá el campo más trabajado con detalle, sea el tema del cine, ¿no? Por algo estamos dedicándole 2 clases. Probablemente cine, literatura son las 2 áreas más importantes dentro del campo del arte en Deleuze. Así que vamos a seguir con la cuestión. Bueno, ustedes saben, el primer tomo es Imagen-Movimiento, básicamente se centra en el cine clásico de Hollywood, en los nuevos cines, o en los cines de vanguardia de la década del 20, del 30 en Europa, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, etcétera. Vimos los 4 montajes y vimos las clasificaciones de imágenes movimiento. Llegamos a Hitchcock. Hitchcock sería la consumación del cine clásico a través de la creación de la imagen mental. Ahí nos habíamos quedado. Ahora bien, para Deleuze, a partir de la posguerra, más o menos entre 1945, después de 1945 a 1950, tenemos la necesidad de nuevos signos cinematográficos, o emergen nuevos signos cinematográficos. Los nuevos cines fuera de Hollywood, la Nouvelle Vague en Francia, el neorrealismo italiano, este sería el primero, el nuevo cine alemán, el cine independiente norteamericano, etcétera, comienzan a articular otro tipo de relación, no tiempo, otro tipo de relación entre imagen y tiempo, para las cuales la clasificación de imágenes-movimiento es insuficiente. Por lo tanto, Deleuze denominará imagen-tiempo esta nueva imagen emergente de los nuevos cines, o sea, esta nueva imagen que se produce mayoritariamente por fuera de Estados Unidos. Podemos hacer la excepción del nuevo cine americano, que es un cine producido en New York, sobre todo. Por ejemplo, Deleuze da ejemplos de las películas de Andy Warhol, de Paul Morrissey, ¿no? De John Cassavetes, ¿no? Pero sobre todo pensemos, y a eso vamos a analizarlo más en detalle, el neorrealismo italiano sería la primera, la Nouvelle Vague, la segunda, eso lo vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo, el neorrealismo, fin de los 40, Nouvelle Vague, fin de los 50, nuevo cine alemán, fin de los 60. Ahí tenemos una tríada central. Bueno, estos nuevos cines europeos edifican, construyen un nuevo tipo de imagen cinematográfica, ontológicamente distinta para Deleuze, que va a tener otras características disímiles de la imagen en movimiento que podemos articular en 5 atributos. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo podemos reconocer, para decirlo de otra manera,
que la película que estamos viendo pertenece al régimen, a un nuevo régimen de imagen, y ese régimen de imagen es la imagen-tiempo. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que ese tipo de película responde ya no a lo que va a llamar Deleuze el núcleo sensorio-motor de la imagen-movimiento, sino a la ruptura de ese núcleo sensorio-motor propio de la imagen-tiempo? Bueno, lo podemos plantear a partir de 5 atributos. El primero, es una imagen que no remite a una situación global englobante, sino dispersiva. Es decir, a diferencia del cine de la imagen-movimiento, del cine clásico, tenemos una imagen que no remite, como decimos acá, a una situación englobante, es decir, no hay una totalidad, sino hay una dispersión. Hay una dispersión, es una historia dispersa, es una historia que no cierra a veces, que no hay un cierre, digamos, ¿no? Que sería como tomar un momento de esa dispersión. Primer punto. Segundo punto, se pone en crisis la imagen-acción tanto en la forma SAS como en la forma ASA, o sea, la imagen de la gran forma, acción de la gran forma, o la imagen-acción de la pequeña forma que ya implicaba algún cambio, pero se pone en crisis la imagen-acción, y la elipse es una forma misma del relato, ¿no? En la cual los personajes tienen vínculos débiles, no movidos por la acción voluntaria. Es decir, es un cine que trabaja mucho con la elipse. ¿Qué es la elipse? Bueno, hay partes de esa historia que no vemos, y hay vínculos, y en general los vínculos de los personajes no son necesariamente voluntarios, sino que son vínculos producto del azar, producto de, como vamos a ver ahora, un devenir, una suerte de forma vagabundeo, es decir, cierta deriva de los personajes, cierta deriva urbana, y producto de esa deriva urbana, producto del azar, se generan vínculos débiles, no movidos por la acción voluntaria. Esto lo vemos muy bien. Bueno, hay un ejemplo que yo puse acá, que es Taxi Driver de Scorsese, que tiene que ver con eso, con ese taxi que establece, ese taxista que va movido por la noche de New York, y establece vínculos claramente azarosos, ¿no? Claramente dispersivos. Lo mismo lo vemos también en las películas de Godard, que va a ser quizá probablemente el director más importante de la imagen-tiempo, seguramente es uno de los más citados. Entonces, este segundo elemento es importante, la crisis de la imagen-acción, la elipse como forma de relato y los vínculos débiles entre personajes. El tercer elemento, la situación sensorio-motora es reemplazada por el paseo o vagabundeo, el devenir, como en las road movies de Wim Wenders, director alemán, del nuevo cine alemán, que también podemos colocar como propio de la imagen-tiempo. Entonces, el tercer elemento es importante, es la situación sensorio-motora, que era el eje de la imagen-movimiento, bueno, acá entra en crisis y tenemos una ruptura de ese núcleo sensorio-motor o esa situación sensorio-motora que es reemplazada por la forma vagabundeo, por personajes que están a la deriva, vagabundeando por ciudades, paseando. Esto se ve mucho también en las películas de Antonioni, en las películas de Resné. Si vemos personajes caminando por París, caminando por Roma, caminando por el norte de Italia, caminando por Berlín, andando en sus autos por carreteras, y no sabemos exactamente a dónde van, cuál es su motivación, qué tipo de vínculos tienen. A eso le va a llamar, a este tipo de descripción que estoy haciendo, le podemos llamar ruptura de la situación sensorio-motora, es decir, los propios personajes no tienen muy claro qué quieren. A diferencia del cine clásico, donde sí había un héroe que tenía claro lo que tenía que hacer, que tenía que derrotar al antihéroe, que tenía que salvar a la chica, que tenía que conquistar a tal mujer, en cada uno de sus géneros, digo, en el western, en el policial, en la comedia romántica, en la comedia musical, digo, pero hay una intencionalidad muy clara, y es algo que lo vemos todavía en el cine comercial, digamos, donde que sigue respondiendo a la lógica de la imagen en movimiento. Bueno, en la imagen-tiempo eso se ha roto, no lo vemos. El cuarto elemento, lo que sostiene el conjunto son tópicos físicos, psíquicos y ópticos puros, y la conciencia o inconsciencia de los personajes, pero ya no la lógica estructural de un relato englobante. Este se vincula con el primero. Al no haber un relato englobante, una situación englobante, bueno, ¿de qué tipo de película estamos hablando? ¿Qué tipo de narración? ¿Qué tipo de drama? Porque algún tipo de drama, algún tipo de conflicto tiene que haber, digamos, ¿no? Bueno, sí, los conflictos están estructurados a partir de lo que llama Deleuze dramas ópticos y sonoros puros, ¿no? O situaciones o tópicos físicos, psíquicos y ópticos puros. Es decir, básicamente por eso pasamos, ¿no? Entonces,
Por supuesto que hay tensión, hay conflicto, hay drama, pero es un drama óptico y sonoro. Por eso vemos que en general este tipo de películas tienen que ver con situaciones, probablemente muchas, del orden de la conciencia e inconsciencia de los personajes, con las enfermedades mentales, con las neurosis, con los problemas de percepción, donde los dramas tienen que ver con lo óptico y con lo sonoro, con la alienación de los personajes en las ciudades. Por eso, por ejemplo, estoy pensando en las películas de Antonioni, donde los personajes sufren este tipo de situaciones, en los personajes de las películas de Godard, de Alain Resnais, todos ejemplos que va a dar claramente Deleuze. Entonces, los dramas son más bien ópticos y sonoros y no tienen que ver con los conflictos diegéticos, narrativos, con los conflictos superados después y con el orden restaurado del final propio del cine clásico o de la imagen movimiento. Y el quinto y último punto, existe siempre una denuncia de un complot, algo así como un poder oculto del que se perciben sus efectos, ¿no? En general, es muy interesante esta descripción. Lo que dice Deleuze es que la imagen-tiempo y las narraciones de la imagen-tiempo tratan de mostrarnos o tratan de dar cuenta de que hay algo oculto, hay como una suerte de paranoia en los personajes, que es lo que motiva las acciones, ¿no? Hay una suerte de complot, algo así como un poder oculto del que se perciben sus efectos, ¿no? Esta característica no sé si se puede extender a casi todas las películas de la imagen-tiempo, pero bueno, podemos pensarla en muchas de ellas, ¿no? En algunas películas de Godard ciertamente aparece esto, en muchas películas del nuevo cine americano también, sobre todo del cine de los 70s, son películas muy paranoides, ¿no? Las películas de Friedkin, de Scorsese, las primeras de Coppola, como La Conversación, bueno, ahí sí se ve más claramente. Bueno, hay que ver una por una, pero esta es la quinta característica. Ahora, si tomamos las cinco características en su conjunto, dice Deleuze, no hacen sino poner en evidencia la crisis de la imagen-acción clásica y de las que incluye, de la imagen-percepción también, de la imagen-afección también, de la imagen-pulsión también, y se iniciará en Italia a través del neorrealismo de Roberto Rossellini y Vittorio De Sica. Pensemos en Roma Città Aperta, pensemos en Ladrones de Bicicletas, pensemos en Alemania Año Cero, las películas fundacionales del neorrealismo italiano, digamos, ¿no? Dice, esta nueva imagen es la mutación del cine desde la imagen movimiento a una imagen movida por tópicos ópticos y sonoros y que sale al mundo real. Es un cine de situaciones sonoras y ópticas puras. Ya no será la acción-reacción la que moverá el relato. Este es el núcleo sensorio-motor. El núcleo sensorio-motor funciona por acción-reacción. Digo, está el personaje, hay una situación que implica un conflicto y el personaje reacciona. Bueno, esta dinámica de acción-reacción ya no es la que mueve el relato, sino más bien tenemos situaciones ópticas o dramas ópticos y sonoros, y la distinción subjetiva-objetiva, también dentro de la imagen-tiempo, se tornará indiscernible. Es decir, ya no queda muy claro qué es subjetivo, cuál es el punto de vista subjetivo del personaje, qué es objetivo, qué es lo que se narra desde afuera de ese punto de vista. Es decir, los personajes atraviesan dramas ópticos, como dijimos, como lo vemos en los films de Jean-Luc Godard, de Michelangelo Antonioni, de Alain Resnais y de muchos otros. Quiero hacer una reflexión sobre el tema del neorrealismo italiano. ¿Por qué dice Deleuze que es el punto de partida de la nueva imagen? Bueno, porque realmente es una imagen nueva desde el punto de vista incluso hasta físico. Pensemos que lo que ahí hacen directores como Rossellini, como De Sica, entre otros, es sacar las cámaras a la calle. Eso era hoy que nos resulta cotidiano y que probablemente la inmensa mayoría de las películas se hagan así. No sucedía. Pensemos que el cine clásico era un cine de estudio, estudios de Hollywood, un cine de artificio, incluso podemos pensar que los cines de vanguardia también eran cines de artificio y no de calle, o había calle, pero una calle intervenida. La gran diferencia con respecto al neorrealismo es que en el neorrealismo lo que vamos a ver es la filmación directamente de las calles destruidas después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso no vemos actores, no hay actores profesionales, son personas que vivían en esos pueblos. Bueno, eso implica un cambio total, digo, ya no hay actuación como la entendíamos antes,
La escenografía no es tal, es la ciudad derruida directamente, lo mismo vemos en la Nouvelle Vague, donde se filman Los jóvenes en París, ahí más atravesados del pre y post mayo del 68. Y los dramas consisten en dramas ópticos, en lo que los personajes que no son tales ven, en lo que sufren por atravesar ese tipo de espacios. Entonces, como pueden ver, digo, bueno, hay una suerte de crítica, una suerte de desmontaje de todo artificio, de todo el artificio previo de la imagen movimiento. Bueno, sigo. En este marco, si bien podemos pensar diferentes tipos de imágenes tiempo, que Deleuze clasifica como imagen recuerdo, imagen virtual, que ahora vamos a leer, el corazón de esta nueva lógica, de esta nueva imagen, es lo que Deleuze denomina la imagen cristal o el cristal de tiempo. Imagen cristal o cristal de tiempo. ¿Qué es la imagen cristal? Bueno, es el corazón de los signos ópticos u obsignos. Expresa la confusión entre lo real y lo imaginario. El cristal revela la imagen tiempo directa, no la indirecta que emana del movimiento. Es la imagen que invierte la subordinación con respecto al movimiento. Bueno, algunos ejemplos: Citizen Kane de Wells, los films, sobre todo los films de Tarkovsky, de Werner Herzog o de David Lynch. Ahí vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que estas películas, por ejemplo, El espejo de Tarkovsky, por ejemplo, Corazón de cristal de Herzog, por ejemplo, Twin Peaks de David Lynch, o Cabeza borradora de David Lynch, o El hombre elefante, etcétera. Primero quiero que demos cuenta de esto, digo, ¿no? El tiempo emana de manera directa, no indirecta. En la imagen movimiento, el tiempo es un efecto indirecto del movimiento. Digo, hay un movimiento, acción-reacción, una trama, una diégesis, y el tiempo es una consecuencia de ese devenir de la acción-reacción. Bueno, acá no. Acá, como no hay situación sensorio-motora, hay ruptura del núcleo sensorio-motor, la imagen-tiempo es directa. Por lo tanto, se invierte la subordinación con respecto al movimiento, ¿no? Es al revés. El movimiento emana del tiempo y no el tiempo emana del movimiento, ¿no? Y además expresa la confusión entre lo real y lo imaginario. En la imagen-tiempo es muy usual que muchas películas pongan en crisis esta división entre, así como decíamos antes, lo individual o lo personal o lo subjetivo y lo objetivo es indiscernible. También es indiscernible lo real y lo imaginario, o es indiscernible qué tipo de tiempo están viviendo los personajes, si el tiempo presente, si el tiempo pasado, si una proyección del tiempo futuro. Esto se ve mucho, por ejemplo, no sé, en películas como Hace un año en Marienbad, de Alain Resnais. La crisis de lo real y lo imaginario también, es decir, a veces no se sabe si los personajes están viviendo un sueño o están viviendo en la vigilia, si están viviendo una alucinación o si están viviendo una realidad deforme, ¿no? Esto es Lynch, por ejemplo. Bueno, cuando vemos ese tipo de películas que nos pueden producir confusión, estamos dentro del régimen de la imagen-tiempo. La diferencia central entre la imagen-movimiento y la imagen-tiempo pasa por dos regímenes de la imagen, dice Deleuze. La imagen-movimiento expresa un régimen orgánico, cinético. La imagen-tiempo expresa un régimen cristalino, así lo llama, crónico. Ojo, cristalino o cristal de tiempo, que es el tipo de imagen, puede generar confusión. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, el cristal es algo transparente, es algo limpio. Sí, pero Deleuze usa cristal de tiempo, cristalino, no como algo transparente, no como un relato transparente, más bien lo opuesto. Él habla de cristal por el espejo también, por las imágenes duplicadas, ¿no? Por la repetición de imágenes que producen más bien confusión o indiscernibilidad entre lo realmente existente y lo reflejado. Es decir, en verdad, el cristal tiene más que ver con un efecto barroco, un efecto distorsivo, que con un efecto de transparencia, ¿no? Bien, y este es propio de la imagen-tiempo. En la imagen-movimiento la clave es el esquema sensorio-motor, la narración aspira a la verdad, ¿m? Aspira a que vos le creas, es decir, el director aspira a que el relato que te está contando sea, sea creíble, ¿no? Sea creíble. En la imagen-tiempo, por el contrario, la descripción reemplaza al decorado y se produce un desmembramiento de los esquemas sensorio-motores. En la imagen-tiempo, a diferencia de la imagen-movimiento, tenemos una narración falsificante, no verídica. Todo el tiempo dudamos de lo que nos están contando, ¿no?
todo el tiempo dudamos si es verosímil esto. A veces no nos parece verosímil, ¿no? A diferencia de la imagen de movimiento, donde hay una aspiración a la verdad y suele ser verosímil, es verosímil, ¿no? Un ejemplo de esto, digamos, ¿no? Sería impensable que en el régimen orgánico de la imagen en movimiento, los personajes que están en su trama, que están hablando entre ellos, que están miraran a cámara e interpelaran directamente al espectador. Eso está prohibido. Digo, estás revelando la producción de la cámara, el personaje no puede hablarle directamente al espectador, sería medio extraño. Bueno, sin embargo, en las películas de Godard vemos que eso pasa todo el tiempo. O sea, los personajes están hablando entre ellos y Ana Karina, por ejemplo, la actriz, mira la cámara varias veces, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa eso? Eso está prohibido en el régimen del núcleo sensorio motor de la imagen movimiento. Sin embargo, en la imagen tiempo se revelan las condiciones de producción y se da cuenta de una narración falsificante, donde todo el tiempo queda en evidencia que eso que estamos viendo es una película, es un artificio que está siendo filmado y que por lo tanto tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? En la imagen movimiento de Hollywood hay una potencia de verdad, en la imagen tiempo de los nuevos cines de Europa y del cine independiente, hay una potencia de lo falso, así lo llama Deleuze, potencia de lo falso, una narración falsificante por la cual dudamos del tiempo, dudamos de la simultaneidad de diferentes pasados o presentes, por ejemplo el cine de Lynch. El mundo mismo es cuestionado. ¿Mm? Detrás del mundo existe la sospecha de su verdad. Bueno, esto que decía yo, al mirar a la cámara, bueno, ese mundo que está filmado es puesto en crisis. Esto sucede cuando señala Deleuze precisamente porque el mundo de posguerra ha perdido su centro motor. La explicación ontológico-estética de Deleuze de este nuevo tipo de imagen es que precisamente después de la posguerra el mundo, por lo menos el mundo occidental, perdió su centro. Hay un desmembramiento del hombre, hay un desmembramiento de la subjetivación. La subjetividad central, orgánica, kantiana, perdió su lugar. Por lo tanto, hay una suerte de efecto de desconcierto, ¿no? Así como la subjetividad perdía su forma moderna, el sujeto trascendental kantiano, el cine moderno de la posguerra, a través de su nueva forma, pone en evidencia esa nueva subjetividad de ruptura del hombre con el mundo. Hay una ruptura en el vínculo o en la creencia, o por lo menos en una creencia unificada del hombre en relación con el mundo. Eso se ha roto. Y al romperse eso, desde el punto de vista cinematográfico, ¿cómo lo graficamos eso? Por medio de la ruptura del núcleo sensorio motor de los personajes con la narración. Eso origina la producción y la proliferación de nuevas imágenes. El cine entonces, dice Deleuze, filma la creencia en este mundo, nuestro único vínculo. No filma el mundo, dice Deleuze, filma la creencia que los directores establecen con el mundo, ¿no? Y esto es muy interesante, hay pasajes de la imagen tiempo donde Deleuze habla, bueno, de, no sé, el catolicismo de Scorsese, el catolicismo de Hitchcock, el protestantismo de Bresson, los budismos de Mizoguchi y Ozu. Es decir, bueno, esos directores filman sus creencias religiosas o filosóficas, algunos, el nietzscheísmo aristocrático de Wells, filman sus creencias en relación con el mundo, ¿no? Y los personajes operan en consecuencia. Entonces decimos, en este caso, filma la creencia de cada director en relación a este mundo, filma las religiones o filosofías de los directores en relación al mundo, así como el cine moderno plantea la ruptura del núcleo sensorio-motor. La filosofía contemporánea manifiesta este quiebre del hombre sobre el mundo. Ahí podemos ver una analogía entre la filosofía moderna y contemporánea. Digamos. La filosofía moderna, de Descartes hasta Nietzsche, Nietzsche estaría por fuera, sería un poco la bisagra, digamos, bueno, estaría dando cuenta de esa centralidad humanista. ¿Mm? Y de Nietzsche, si queremos, al propio Deleuze o a Foucault, el cine contemporáneo marcaría la ruptura de esa centralidad y se graficaría por la ruptura del núcleo sensorio-motor. ¿Mm? Dice Deleuze, los grandes autores de cine son como los grandes músicos o pintores. Para Deleuze es igual. Una filosofía del cine trata sobre los conceptos que el mismo cine genera, ¿no?
Esto es importante que quede claro, ¿no? No es que Deleuze está aplicando, y esto lo podemos ver en relación con todo el arte, no solo con el cine. O sea, esta es un poco como el debate de por qué Deleuze, de si hay una filosofía del cine en Deleuze, o si hay una filosofía del arte, o hay una estética, porque no es que Deleuze aplique sus propios conceptos a la obra, en este caso a la película, sino es más bien al revés. Deleuze dice que los conceptos son producidos por las películas. Ahora, no son conceptos, porque los conceptos son producidos por la filosofía, sino que son perceptos y afectos que son producidos por el arte. El arte produce afecciones, produce sensaciones y produce percepciones, hace que nosotros percibamos la realidad de manera distinta. Entonces, es la forma conceptual del arte. Las percepciones, los perceptos y los afectos son las formas sensibles que trabajan con la sensibilidad, con la afección, con los afectos, con la emoción también en última instancia. Es la forma conceptual propia del arte. Ahora, lo que dice Deleuze es que en verdad esas formas son producidas por el arte, en este caso por el cine. Él lo que hace es nominarlas. O sea, están en las películas. Él las nomina, las clasifica, las taxonomiza, ¿no? Me parece realmente interesante. El mismo cine genera sus propios conceptos, ¿no? El cine, entonces, para Deleuze es una disciplina estética cuya materia es el tiempo. Esto es central. Es el tiempo. O sea, ¿qué es lo específico del cine en Deleuze? Para Deleuze es la temporalidad. Se trabaja con la imagen, pero la imagen en última instancia está subordinada a la temporalidad. El movimiento se subordina al tiempo, al revés de lo que se cree, el tiempo es una consecuencia del movimiento. Esa es la gran lección de la obra de Deleuze sobre el cine. Es decir, el tiempo es la materia. Bueno, hay un director ruso, Andrei Tarkovsky, que tiene un libro que se llama Esculpir en el tiempo. Y me parece una frase extraordinaria, y me parece que Deleuze está de acuerdo con eso, o estaría de acuerdo. El cine es esculpir en el tiempo. La materialidad es el tiempo. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que diferencia el cine de la pintura, porque si no, estaríamos hablando de que son dos artes de imagen, y no, o de la fotografía, digamos. No. El cine es esculpir en el tiempo. Hay imagen, pero la imagen está subordinada al tratamiento de la temporalidad. Por eso Bergson es tan importante, porque es el es el filósofo de la materia y la memoria, de la temporalidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer, acá hice la selección de la imagen movimiento, de algunos párrafos, ¿no? Para leerlos. Así por lo menos leemos unos 20 minutos. Bueno, en la página 13, vean lo que dice Deleuze. Esto lo dice con relación obviamente a la imagen-tiempo, ¿no? Dice, es un cine de vidente, y ya no un cine de acción. La imagen-tiempo es un cine de vidente, es una buena definición. Dice, lo que define al neorrealismo es este ascenso de situaciones puramente ópticas y sonoras, fundamentalmente distintas de las situaciones sensorio-motrices de la imagen-acción en el antiguo realismo. Es quizá tan importante como la conquista de un espacio puramente óptico en la pintura con el impresionismo. Por más que se muestre, corra y se agite la situación en que se encuentra, desborda por todas partes su capacidad motriz y le hace ver y oír lo que en derecho ya no corresponde a una respuesta o una acción, más que reaccionar, registra. Más que reaccionar, la cámara en el cine de la imagen-tiempo registra. Es un registro, es una descripción, ¿no? Eso es importante. Más que comprometerse en una acción, se abandona una visión, por eso es un cine de vidente, perseguido por ella o persiguiéndola él. Ossessione de Visconti, de Luchino Visconti, es un film al que con todo derecho se considera precursor del neorrealismo, y lo primero que sorprende al espectador es esa heroína vestida de negro y poseída por una sensualidad casi alucinatoria. Tiene más de visionaria, de sonámbula, que de seductora o enamorada. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de Visconti, otro director que no mencioné,
que podemos encuadrar dentro del neorrealismo italiano. Pero bueno, me parece que queda claro, ¿no? La situación sensorio-motriz está cuestionada, es un cine de visión y no de acción, que no reacciona, sino que registra o que describe. Página 21. Vean lo que dice acá hablando de El eclipse y el reportero de Antonioni y de los dramas ópticos. Dicen, en síntesis, las situaciones ópticas y sonoras puras pueden tener dos polos, objetivo y subjetivo, real e imaginario, físico y mental, pero dan lugar a opsignos y son signos que no cesan de comunicar los polos entre sí y que en un sentido o en el otro aseguran los pasajes y las conversaciones, tendiendo hacia a un punto de indiscernibilidad y no de confusión. Un régimen similar de intercambio entre lo imaginario y lo real aparece en Noches Blancas de Visconti. No podremos definir la Nouvelle Vague francesa si no intentamos percibir cómo rehace por su cuenta el camino del realismo italiano. En la Nouvelle Vague también tenemos una progresión respecto de esta indiscernibilidad, que no es una confusión para Deleuze, es indiscernible, es decir, no se puede discernir entre, como decíamos antes, entre lo real y lo imaginario, ¿no? No es confusión, es imposible de diferenciar. Bueno, luego dice que la Nouvelle Vague retoma la vía precedente del aflojamiento de nexos sensorio-motores, el paseo, la errancia, el vagabundeo, los acontecimientos no concernientes. Menciona los vagabundeos, por ejemplo, de algunas películas de Godard, como Al final de la escapada, que es Sin aliento, o Pierrot Le Fou, Pierrot el Loco, Made in USA. Bueno, esto se ve mucho realmente en el cine de Godard, de los 60, que son personajes que están verdaderamente vagabundeando todo el día por París, o por otras ciudades, o por carreteras, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la página 50. Acá hay una alusión a Peirce, que lo mencionamos la clase pasada, que es la clasificación, así como Bergson es central para el tiempo, Peirce es central para la clasificación de imágenes. Y voy a leerles esto, porque es importante reforzarlo, porque tal vez no se entiende. Dice, Peirce parte de la imagen, del fenómeno o de lo que aparece. Considera que hay tres clases de imágenes, no más. La primeridad, algo que no remite más que a sí mismo, cualidad o potencia, pura posibilidad, por ejemplo el rojo que hallamos idéntico a sí mismo. La segundeidad, algo que no remite a sí mismo más que por otra cosa, la existencia de la acción-reacción. Y la terceridad, algo que no remite a sí mismo más que vinculando una cosa con otra, la relación, la ley, lo necesario. Esta diferencia entre la primeridad, segundeidad y terceridad, Deleuze la establece con respecto a tres tipos de imágenes, ¿no? La última, empecemos por la última, la terceridad es la imagen mental, que es una imagen relación. La imagen relación, ¿no? De Hitchcock, por ejemplo. La segundeidad tiene que ver con el vínculo entre dos, y ahí vemos la imagen afección, la imagen acción, la imagen pulsión, forman parte de la segundeidad. Y la primera, y la primeridad es la imagen percepción, que es con respecto a sí misma. Entonces, ahí establece esas tres relaciones con respecto a su clasificación de imágenes, ¿no? Entonces, es muy interesante toda esta cuestión. Y vean, ampliando sobre esto, dice la página 55, dice, ¿por qué piensa Peirce que todo termina con la terceridad, con la imagen-relación y que no hay más allá nada? Esto es cierto sin duda desde el punto de vista de la imagen-movimiento, que es lo que vimos hasta la imagen-movimiento. Esta se halla encuadrada por las relaciones que la vinculan con el todo que ella expresa, y a tal extremo que una lógica de las relaciones parece clausurar las transformaciones de la imagen-movimiento. En este aspecto veíamos que un cine como el de Hitchcock, que explícitamente toma por objeto a la relación, completaba el circuito de la imagen-movimiento y llevaba a la perfección lógica el cine clásico. Entonces el cine clásico terminaría en la terceridad peirciana, ¿no? Por el contrario, el nexo sensorio-motor quedaba roto y el intervalo de imagen dejaba aparecer como una imagen distinta a la imagen-movimiento. Esta va a ser la imagen-tiempo. O sea, la imagen-tiempo vendría después de la terceridad de Peirce, ¿no? El signo y la imagen invertían su relación, pues el signo ya no suponía la imagen-movimiento como materia que él representaba con sus formas específicas, ¿no? Surgiría así toda una nueva serie de signos constitutivos o una imagen-tiempo diferente. Ya no podríamos considerar la terceridad de Peirce como límite del sistema, ¿no? Entonces, ese es el punto.
¿no? Ya no es el límite, ya sería más allá del límite de la terceridad de Peirce, la imagen tiempo. Bien, vamos a ver ahora respecto algo más sobre el esquema sensorio-motor, como lo plantea Deleuze, página 63. Dice, ahora bien, ya desde las primeras manifestaciones, otra cosa está pasando en el llamado cine moderno. Dice, no una cosa más bella, profunda, verdadera, sino diferente. El esquema sensorio-motor ya no ejerce, pero tampoco se lo rebasa ni supera, se rompe por dentro. Quiere decir que las percepciones y las acciones ya no se encadenan, y los espacios ya no se coordinan ni se llenan. Los personajes apresados en situaciones ópticas y sonoras puras se ven condenados a la errancia o al vagabundeo. Son puros videntes que ya no existen más que en el intervalo del movimiento y que tampoco tienen el consuelo que lo sublime que les permitiría volver a la materia o conquistar el espíritu. El movimiento ya no es únicamente aberrante, sino ahora la aberración vale por sí misma y señala al tiempo como su causa directa. Entonces, esto es importante, la ruptura del núcleo sensorio-motor que origina o que produce la errancia de los personajes, una errancia sin determinado motivo, sin acción-reacción, sin un objetivo claro, indiscernible respecto de tiempos, ¿no? Por eso es importante entenderlo, porque es importante entender por qué, a ver, a algunas personas puede aburrirles este tipo de cine. Pero me parece a mí que los aburre porque no entienden la lógica esta de la ruptura del núcleo sensorio-motor. No todo el cine tiene que estar estructurado en base a la imagen-movimiento y en base a un núcleo sensorio-motor fuerte. Estos vagabundeos o estas derivas son la consecuencia de esta ruptura interna. Vamos ahora un poco a la imagen cristal, página 99. Dice, la imagen cristal o la descripción cristalina tiene dos caras que no se confunden. Dice, porque la confusión de lo real y lo imaginario es un simple error de hecho y no afecta a su discernibilidad. En cambio, la indiscernibilidad constituye una ilusión objetiva. Ella no suprime la distinción de las dos caras, sino que las hace inasignables. Es decir, hay dos caras, hay real, hay imaginario, pero son inasignables. ¿A qué podemos asignar lo real y lo imaginario? No podemos determinarlo, pero hay algo que es real y hay algo que es imaginario, que es indiscernible porque es inasignable. Esto, cuando yo hablo de esto, se me viene muy, muy claramente Tarkovsky o Lynch. Vean cualquier película de Tarkovsky o Lynch. Dice, así pues, la indiscernibilidad de lo real y lo imaginario, o de lo presente y lo pasado, lo actual y lo virtual, no se produce de ninguna manera en la cabeza o en el espíritu, sino que constituye el carácter objetivo de ciertas imágenes existentes, dobles por naturaleza. O sea, no es tanto una alucinación del personaje como un elemento objetivo del mundo. El mundo se torna indiscernible porque es inasignable, ¿no? Lo real y lo imaginario. Vean lo que dice la página 113. Lo que constituye a la imagen cristal es la operación más fundamental del tiempo. Como el pasado no se constituye después del presente, que él ha sido sino el mismo tiempo, es preciso que el tiempo se desdoble a cada instante en presente y pasado, diferentes uno y otro por naturaleza, o lo que es equivalente es preciso que desdoble el presente en dos direcciones heterogéneas, una que se lanza hacia el futuro, otra que cae en el pasado, ¿no? La imagen cristal no era el tiempo, pero se ve al tiempo en el cristal. Se ve en el cristal la perpetua fundación del tiempo, de un tiempo no cronológico. ¿Por qué habla de tiempo no cronológico? Porque no hay una visión de tiempo en términos de sucesión. No hay una sucesión de horas, sino más bien es un tiempo en el cual conviven diferentes facetas. Convive en potencia, hay una potencialidad, hay una virtualidad que se puede actualizar, ¿no? Sería como una convivencia de tiempos paralelos que se pueden actualizar más que una sucesión, ¿no? En ese sentido, el cine de la imagen-tiempo trabaja sobre todo más bien con esta cuestión, con capas. El capítulo 5 llama puntas de presente y capas de pasado. Bueno, es un poco esto, ¿no? Vean cómo empieza. Dice, el cristal revela una imagen-tiempo directa y no ya una imagen indirecta que emanaría el movimiento, como pasa en la imagen-movimiento. No abstrae el tiempo, hace más que eso, pues invierte la subordinación con respecto al movimiento. Bueno, es algo que ya leímos, en nuestro material.
vamos a pasar algunas, vamos a la potencia de lo falso, ¿no? Página 177, dice Deleuze. Surge así un nuevo estatuto de la narración. La narración cesa de ser verídica, ¿no? En el cine de la imagen-tiempo, es decir, de aspirar a lo verdadero, para hacerse falsificante. No es en absoluto cada uno con su verdad, es decir, una variabilidad referida al contenido. Una potencia de lo falso reemplaza y desentroniza a la forma, a la forma, a la forma de lo verdadero, pues plantea la simultaneidad de presentes incomposibles, y la coexistencia de pasados no necesariamente verdaderos, ¿no? Sí, acá por ejemplo cita mucho lo que tiene que ver con la narrativa de Robbe-Grillet, Alain Robbe-Grillet, un escritor y director de cine que recomiendo sus películas, ¿no? Alain Robbe-Grillet es quien trabaja con esto, también el caso de Godard, algunas películas de Godard, sobre todo el caso de Orson Welles, que es curioso, porque Orson Welles pertenecería epocalmente más bien a la imagen en movimiento, ¿no? Por lo menos algunas de sus películas, que son de la década del 40, las más interesantes. Sin embargo, es un director realmente en términos estéticos más de imagen-tiempo que de imagen-movimiento, porque trabaja con esta simultaneidad de tiempos, ¿no? Trabaja con lo indiscernible. Si bien, por ejemplo, Citizen Kane, si mal no recuerdo, es una obra del 42, es de estudio, pero realmente es tan de avanzada que trabaja un poco con esta dinámica de simultaneidad de tiempos, ¿no? Bien. Bueno, acá precisamente habla de Wells, pero de una de su última obra que se llama Fraude, justo se llama Fraude, y estamos hablando que la imagen tiempo trabaja con lo falsificante. Bueno, Fraude probablemente sea lo más claro, ¿no? Vean lo que dice Deleuze en la página 185. El primero es Orson Welles. Él desprende una imagen tiempo directa y hace que la imagen pase bajo la potencia de lo falso. Es indudable que estos dos aspectos se encuentran íntimamente ligados, pero los críticos recientes atribuyeron creciente importancia al segundo, que culmina en Fraude. La película en inglés se llama F for Fake y la pueden encontrar en YouTube, por ejemplo. Hay un nietzscheísmo de Wells, como si Wells volviera a pasar por los puntos principales de la crítica de la verdad de Nietzsche. Bueno, ahí donde se ve el fundamento filosófico de ciertos autores, ¿no? Esta crítica a la verdad, ¿no? A la verdad de ecuación de Nietzsche, se la puede ver en el cine de Wells. Dice, el mundo verdadero no existe, y si existiera sería inaccesible, inevocable, y si fuera evocable sería inútil, superfluo, ¿no? El mundo verdadero supone un hombre verídico, un hombre que quiere la verdad. Pero este hombre tiene unos móviles muy extraños, ¿no? Bueno, sigue, pero sobre todo quiero que tengamos en cuenta esto, ¿no? El elemento, un ejemplo claro en el cine de Wells para hablar de la potencia de lo falso. Vamos a decir un par de cosas sobre la creencia, esto que dijimos de la creencia, ¿no? Página 229. Dices que la imagen cinematográfica, a diferencia del teatro, nos mostraba el vínculo del hombre con el mundo. Desde ese momento se desarrollaba bien sea en el sentido de una transformación del mundo por el hombre, bien sea en el descubrimiento de un mundo interior y superior que el hombre mismo era. Hoy no podemos decir que estos dos polos del cine hayan perdido fuerza. Una cierta catolicidad no cesó de inspirar a gran número de autores, y la pasión revolucionaria pasó al cine del tercer mundo. Lo que cambió es no obstante lo esencial, y hay tanta diferencia entre el catolicismo de Rossellini o de Bresson, el de Ford, como entre el revolucionarismo de Rocha, de Glover Rocha, un director brasileño, de Guinet o de Einstein. El hecho moderno es que ya no creemos en este mundo, ni siquiera creemos en los acontecimientos que nos suceden al amor, la muerte, como si estos nos conocieran a medida. No somos nosotros los que hacemos cine, es el mundo que se nos aparece como un mal film. A propósito de Banda Aparte, una película de Godard, decía, son personas que son reales y es el mundo el que hace Banda Aparte, es el mundo el que hace cine. Bueno, esta es un poco la diferencia respecto del cine moderno con respecto al cine clásico, esta idea de que ya no se cree en el mundo, y eso es la consecuencia de la ruptura con el núcleo sensorio-motor, con la deriva, con el vagabundeo, con todo lo que dijimos, ¿no? Pero sobre todo lo que dice acá él es lo que el cine tiene que filmar, no es el mundo, sino la creencia en este mundo, el vínculo que tenemos con el mundo. En algunos directores donde su religiosidad o algunas ideas filosóficas son claras, se filma ese vínculo, pero en algunos nuevos cines
lo que queda en evidencia es que se ha roto todo tipo de creencia, por lo tanto los personajes simplemente vagabundean, ¿no? Bien, bueno, esto de la ruptura ya lo dijimos, ya lo dijimos. Vamos a pasar algunas más, vamos a leer aunque sea dos párrafos más. Vamos a leer aunque sea los últimos dos párrafos. Bueno, acá tengo algo marcado del cine de Alain Resnais, que es un cine cerebral enfrentado al cine físico o corporal de Godard, es algo quizá un poco específico. Vamos a ir, bueno, hay toda una parte que a mí que me parece interesantísima, que tiene que ver con el pueblo, con el cine político contemporáneo y con esta teoría que tiene Deleuze del pueblo que falta. Es decir, que el cine contemporáneo, que el cine de los 50 para acá, europeo, no tiene pueblo, ¿no? Es un cine político, pero paradójicamente no tiene pueblo y se edifica en torno a un porvenir, ¿no? A algo que vendrá. Esto lo vamos a ver también cuando leamos a Kafka, cuando veamos la literatura en las próximas clases. Les voy a leer aunque sea un breve párrafo. Dice, el pueblo es lo que falta. Página 287. Kafka y Klee, Paul Klee, fueron los primeros que lo declararon de forma explícita. El primero, Kafka, decía que las literaturas menores en las naciones pequeñas debían suplantar a una conciencia nacional a menudo inactiva y siempre en vías de digregación, y cumplir tareas colectivas en ausencia de un pueblo. El otro decía que la pintura, para reunir todas las partes de su gran obra, necesitaba una última fuerza, el pueblo que aún estaba ausente, ¿no? Bueno, esta idea de un pueblo ausente ya un poco está en Carmelo Bene, ¿no? Ya está en Carmelo Bene, lo vamos a ver claramente en Kafka también, digamos. Es decir, son cines donde no hay una representación del pueblo, como sí lo hay, por ejemplo, en Eisenstein, en el cine de Eisenstein, en el cine de Griffith, incluso, digamos, en el cine clásico, y tenemos en todo caso un devenir pueblo, o un pueblo a inventar, ¿no? Vean acá está Carmelo Bene, que lo había marcado en la página 292. Vean lo que dice Deleuze. Pues si el pueblo falta, si estallan minorías, soy yo quien es ante todo un pueblo. El pueblo de mis átomos, como decía Carmelo Bene. El pueblo de mis arterias, como diría Chaín. Pero ¿por qué? Es también la pregunta del afuera, la pregunta del mundo, la pregunta del pueblo que se inventa faltando, que tiene una posibilidad de inventarse formulando al yo la pregunta que éste le formulaba, Alejandro yo Alejandría, ¿no? Bueno, es toda una parte súper interesante, es un capítulo que cine, es el capítulo de la página, es el apartado tercero que arranca en la página 286, ¿no? No puedo profundizar mucho más esto, pero quería marcar esta conexión, así como vimos la conexión de Francis Bacon con la imagen pulsión, ¿no? Para que empezamos a crucemos, ¿no? Artes, ¿no? En la visión de Deleuze. Cómo aparece Carmelo Bene cuando habla de cine, cómo aparece Bacon cuando habla de la imagen pulsión, cómo aparece Kafka cuando habla del pueblo, que le veremos más adelante. Es decir, son todos autores que se van cruzando, que le interesan a Deleuze, ¿no? Y vamos a leer la última frase, ¿no? La última frase, que es la siguiente. Vamos a cerrar con la última página, la página 370. Dice, una teoría del cine no es una teoría sobre el cine, sino sobre los conceptos que el cine suscita y que a su vez guardan relación con otros conceptos que corresponden a otras prácticas. La práctica de los conceptos en general no presenta ningún privilegio sobre los demás, como tampoco hay privilegio de un objeto sobre otros. La teoría del cine no trata sobre el cine, sino sobre los conceptos del cine que no son menos prácticos, efectivos o existentes que el cine mismo. Los grandes autores de cine son como los grandes pintores o los grandes músicos. Nadie habla mejor que ellos de lo que hacen. Pero al hablar se transforman en otra cosa, se transforman en filósofos o en teóricos. Hasta Hawks, que no quería saber nada de teorías, hasta Godard, que finge despreciarlas. Los conceptos del cine no son datos preestablecidos en el cine, y sin embargo son los conceptos del cine, no teorías sobre el cine. Tanto es así que hay una hora precisa, en que ya no cabe preguntarse qué es el cine, sino qué es la filosofía. El cine es una nueva práctica de las imágenes y los signos, y la filosofía ha de hacer su teoría como práctica conceptual, pues ninguna determinación técnica aplicada, psicoanálisis, lingüística o reflexiva, es suficiente para establecer los conceptos del cine mismo. Y así termina el libro, ¿no?
Bueno, esta es un poco la posición que tiene Deleuze sobre el cine, y con esto cerramos, que a diferencia de antes de los libros de Deleuze sobre el cine, que eran libros de semiótica del cine, por ejemplo, Christian Metz, o de lingüística del cine, o de psicoanálisis, digo, había una aplicación, se tomaba el cine como un objeto externo y se le aplicaban categorías de la lingüística, de la semiótica, del psicoanálisis. Deleuze dice, no hay que tomarlo como un subordinado, tenemos que partir de la materialidad del cine y ver qué conceptos nos provee la imagen cinematográfica. Yo simplemente los nomino, los clasifico, los ordeno, cosa que no es poco, es extraordinario, digo, lo que hizo Deleuze. Pero es al revés, partamos de la imagen y no le apliquemos a la imagen conceptos ajenos a ella. Esta es un poco la idea, ¿no? Bueno, con esto terminamos, llevamos 50 minutos, terminamos esta clase, terminamos las dos clases sobre cine, ¿no? La próxima avanzaremos hacia el tema del barroco, un tema fascinante también. Veremos el libro del pliegue, Leibniz y el barroco, del 87. Así que bueno, los invito a que hagan también sus comentarios, sus intervenciones en el foro interactivo, eh, sus dudas, y seguimos la próxima clase aquí en Cursa Virtual.